Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien porque hoy tenemos un chisme, un notición que los va a dejar con la boca abierta. ¿Ya vieron el título, verdad? Demet Özdemir llamó a Can Yaman. La razón te sorprenderá. Y créanme, la sorpresa es mayúscula. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta llamada que ha puesto a todos a especular y a los fans de esta pareja icónica a soñar despiertos. Antes de que nos sumerjamos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. No se pierdan nada de lo que compartimos y, de paso, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes. Ahora sí empezamos con la intriga. Resulta que en el mundo del espectáculo turco y más allá, las dinámicas entre actores que han trabajado juntos en proyectos tan exitosos como Erkencikus siempre generan un morbo especial. Y si hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la química que desbordaban en pantalla era sencillamente explosiva. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un fenómeno mundial, y por ende, los actores que los interpretaban también pasaron a ser el centro de atención de millones de fans. Desde el fin de la serie, las preguntas sobre su relación, tanto profesional como personal, no han cesado. Y ahora, boom, llega esta noticia que ha revivido todas esas especulaciones. La información que ha salido a la luz es bastante directa. Demet Özdemir se puso en contacto con Can Yaman. Pero, ¿la razón? Ahí es donde reside la sorpresa, y es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar a primera vista. No se trata de un simple saludo casual, ni de un encuentro fortuito. Al parecer, hay un motivo detrás de esta llamada que tiene que ver directamente con la carrera de Can Yaman y su impacto en la industria internacional, especialmente en Italia, donde ha cosechado un éxito descomunal. Los rumores, que como saben, en este mundillo siempre vuelan, apuntan a que Demet se habría interesado en el manejo de la carrera de Can en Italia. Y aquí viene lo interesante, se dice que Demet, a través de sus propios contactos y su experiencia en el mercado internacional, le habría ofrecido a Can Yaman una especie de asesoramiento o incluso un puente para fortalecer su presencia en el país de la bota. Imaginen la jugada. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una colaboración, no necesariamente romántica, pero sí profesional y estratégica, entre dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Piénsenlo bien. Can Yaman ha conquistado Italia con su carisma y su presencia. Ha participado en programas de televisión, ha sido portada de revistas, e incluso ha incursionado en proyectos de mayor envergadura. Su popularidad allí es indiscutible. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también tiene una base de fans sólida, quizás no ha explorado ese mercado italiano con la misma intensidad que Can. Sin embargo, su talento es reconocido a nivel global. Podría ser que ella, al ver el potencial de Can y la oportunidad que se presenta, haya decidido tenderle una mano. Las fuentes que han filtrado esta información sugieren que la llamada de Demet no fue solo una conversación informal, sino que incluyó propuestas concretas. Se habla de que ella podría estar trabajando en proyectos de representación o incluso de gestión de talento que buscan expandir el alcance de artistas turcos en mercados extranjeros. Y por supuesto, Can Yaman, con su proyección actual, sería un candidato ideal para este tipo de iniciativas. Ahora, ¿por qué esto sorprendería tanto? Bueno, principalmente porque desde hace tiempo, la narrativa mediática alrededor de Demet y Can ha estado muy marcada por su supuesto romance pasado y los subsiguientes rumores de distanciamiento o incluso de rivalidad. Cuando una relación tan comentada termina o se diluye en el ojo público, es natural que las interacciones posteriores se analicen con lupa. Cualquier contacto entre ellos tiende a ser interpretado como una señal de reconciliación, de amistad o, en este caso, de un posible nuevo capítulo profesional. La sorpresa radica en que en lugar de ser una llamada para volver a conectar, a nivel personal, se trataría de una movida mucho más pragmática y orientada a futuro. Demet, en lugar de enfocarse en el pasado, estaría mirando hacia adelante, identificando oportunidades de crecimiento para ambos, pero especialmente para Can, y posicionándose como una figura clave en esa expansión. Esto denota una madurez profesional y una visión estratégica que va más allá de las relaciones personales. Además, este movimiento podría tener implicaciones interesantes para la industria turca en general. Si Demet Özdemir se convierte en una especie de embajadora o intermediaria para artistas turcos en mercados como el italiano, estaríamos ante un precedente fascinante. Podría abrir puertas para otros actores y actrices.
creando una red de apoyo y promoción internacional que beneficie a toda la industria. Hay que recordar también que las carreras de los actores son cíclicas. Hay momentos de auge, momentos de consolidación y momentos de reinvención. Para Can Yaman, después de un periodo de intenso protagonismo, quizás esté buscando nuevas direcciones, nuevas formas de capitalizar su fama y de diversificar su carrera. ¿Y quién mejor que alguien que lo conoce, que ha trabajado a su lado y que, aparentemente, tiene una visión clara del mercado internacional, para ofrecerle ese impulso? Por otro lado, ¿qué motiva a Demet Özdemir a hacer esta llamada? Podría ser simplemente un gesto de buena voluntad hacia un antiguo compañero de trabajo con el que compartió momentos importantes. O podría ser una visión de negocio a largo plazo. Si ella está incursionando en el mundo de la representación o la gestión de talentos, identificar a un artista con tanto potencial de mercado como Can Yaman sería una jugada maestra. Y si además esa persona es alguien con quien ya tiene una historia, la familiaridad podría facilitar el inicio de una relación profesional. La especulación también apunta a que esta llamada podría ser un indicio de que Demet está tomando un rol más activo en la dirección de su propia carrera, o incluso en la de otros. En un mundo donde los actores a menudo se ven a sí mismos como marcas personales, tomar las riendas de la estrategia de crecimiento es cada vez más común. Y si Demet tiene la visión y los contactos para hacerlo, ¿por qué no iba a hacerlo? Es importante mantener la cautela con la información que circula. Las filtraciones y los rumores son el pan de cada día en el mundo del entretenimiento, y no siempre se basan en hechos concretos. Sin embargo, cuando la información proviene de fuentes relativamente fiables y se alinea con las trayectorias profesionales de los involucrados, adquiere un peso mayor. En este caso, la conexión entre la proyección de Can Yaman en Italia y la posible incursión de Demet Özdemir en la gestión de talentos a nivel internacional, crea un escenario plausible y, francamente, muy intrigante. La sorpresa, entonces, no reside en el hecho de que se hayan llamado, sino en la naturaleza de la llamada. Si fuera una simple llamada de amigos, sería un titular, sí, pero no uno tan impactante. Lo que realmente llama la atención es la posibilidad de que se trate de una alianza estratégica, una colaboración profesional que podría tener ramificaciones significativas para ambos artistas y, quién sabe, para la industria turca en su conjunto. Piensen en las posibilidades. ¿Podría Demet ayudar a Can a conseguir papeles en producciones internacionales de mayor calibre? ¿Podría ella facilitarle contactos con productoras o agentes en Europa que él aún no ha explorado? O quizás es Can quien ha buscado a Demet para obtener su opinión o consejo, y ella, aprovechando la oportunidad, le ha presentado una propuesta más formal. Sea cual sea el orden de los acontecimientos, la idea de una colaboración profesional entre ellos, más allá de los sets de rodaje, es realmente fascinante. Y para los fans, esta noticia abre un abanico de esperanzas e ilusiones. Si bien muchos anhelan verlos juntos nuevamente en pantalla, esta posibilidad de una colaboración detrás de cámaras, de un trabajo conjunto para impulsar sus carreras, también tiene un atractivo especial. Significa que a pesar de sus caminos individuales, la conexión profesional entre ellos sigue siendo relevante. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué tan seria es esta proposición? ¿Es una idea incipiente que Demet le ha lanzado a Can, o ya hay planes más concretos en marcha? El tiempo dirá, como siempre. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta llamada ha encendido la chispa de la curiosidad y ha demostrado que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día y las alianzas pueden surgir de los lugares más inesperados. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. La misteriosa llamada de Demet Özdemir a Can Yaman y la razón que, al parecer, va mucho más allá de lo personal, adentrándose en el terreno de lo profesional y lo estratégico. Es un giro de los acontecimientos que nos recuerda que el mundo del entretenimiento está en constante movimiento, y que las carreras de estos talentosos artistas siguen evolucionando de maneras que a menudo nos dejan boquiabiertos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ha sido un viaje intrigante por los entresijos del mundo del espectáculo turco, desgranando una noticia que, sin duda, dará mucho de qué hablar. Recuerden que el debate está abierto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible colaboración profesional entre Demet y Can? ¿Creen que es un movimiento inteligente por parte de ambos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema tan apasionante. ¿Y si les ha gustado
Dado este contenido, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con otra gran sorpresa. Hasta la próxima. Chao, chao.